Listo. Muy buenas tardes. Damos por iniciado el evento de hoy programado, la presentación del libro de cuentos de la GP del profesor Teodosio Olarte. Cuentos de la GP es el primer volumen de una colección de cuentos que recobra la memoria de los hechos ocurridos en la década de los 80, durante la guerra interna que vivió el Perú, desde el punto de vista de la narrativa de los personajes alzados en armas. El autor, Teodosio Olarte, relata diversos hechos que, por su propia estructura narrativa, infringen el sentido común del lector. Cada uno de los 10 cuentos tiende emboscadas, nuestras paradojas extrañas, develando la complejidad de la vida misma, sobre todo en el proceso de la guerra cruenta como la vivida en esa época. En palabras del escritor Oswaldo Reynoso, Cuentos de la GP nos conduce a la aventura de la palabra y la imagen para el goce estético y también para penetrar con lucidez en la historia de personajes que tuvieron que enfrentar situaciones dolorosas y dramáticas en esa guerra interna. Las torturas de los prisioneros, la tensión psicológica de los propios torturadores, las contradicciones en las filas de los subversivos, la respuesta de la población civil ante los excesos, la mirada esperanzadora de las madres de los presos políticos inmersas en el drama bélico, convierte cada cuento en cuadros intensos y desgarradores, pero también aparece el humor como un fino ingrediente narrativo que calma o sosiega las tensiones. No siempre el ganador obtiene el triunfo final, sino a veces el derrotado se yergue con las palmas a mano alzada. Para esta presentación contaremos con la presencia de Ricardo Virgües, Luis Ayala, Eduardo Ayala, Alfredo Torres y finalmente con el mismo autor, el profesor Teodosio Olarte. Bueno, le damos el pase a Ricardo Virgües Vinafante. Ricardo Virgües Vinafane nació en Lima en 1964. Estudió lingüística y ciencias políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A los 17 años obtuvo sus 2 primeros premios nacionales de literatura, el del cuento José María Arguedas y el de ensayo José Joaquín Inclán. Ha dictado cursos y conferencias en el Brooklyn Public Library de Nueva York, en la Casa de América de Madrid, en las universidades federales de Minas Gerais y de Rondônia y la Estatal de Amazonas en Brasil. También en la Universidad Austral de Valdivia, Chile, y en la Universidad Nacional de Colombia, así como en diversas universidades del Perú. Ha publicado más de 50 libros, entre los que destacan el ensayo Letras indígenas en la Amazonía peruana, las novelas Las guerras secretas, El periodista y Después del verano, y el libro Seres fantásticos del Perú. Ha sido declarado hijo predilecto por la Municipal Distrital de Marca y huésped ilustre por las municipalidades provinciales de Abancay, Huánuco, Huamanga y Lamas, y ha recibido la medalla de Dios Guari de Chavín, la máxima distinción cultural de la región Ancash. Se desempeña como escritor e investigador independiente. Le damos el espacio. Muchas gracias, Gloria. Amigos, muy buenas tardes. Un gran saludo para Teodosio. Me alegra estar acá para poder hablar de su libro, también de Luis Ayala desde Ayacucho. Bueno, voy a referirme a este libro cuya segunda edición es la que presentaremos, y esta fue la primera edición que también tuve el placer de presentar hace ya muchos años. Lo primero que quiero decir es que Teodosio Olarte, con este libro, Cuentos de la GP, ha lanzado una suerte de reto, no solo para los lectores apasionados por la literatura y sobre todo la literatura de la violencia política del Perú, sino también para todos aquellos que han renunciado de alguna manera a un tipo de literatura que está emparentada con el testimonio, con la crónica, ¿no? Con el relato. Es decir, estos cuentos no solo son cuentos, sino al mismo tiempo participan de géneros diversos, entre ellos el testimonio, la crónica, el relato, porque trata de contar más allá de la simple ficción, trata de construir y representar un mundo muy parecido al que hemos padecido hasta hace poco.
Contiene 10 cuentos. Yo me he detenido a pensar en lo siguiente: ¿de qué manera una diversidad de géneros se han unido para que la prosa de Teodosio posea una tensión, un atractivo adicional a la simple construcción de una ficción narrativa? Por ejemplo, voy a referirme al último cuento. Cuando hice la presentación, la primera vez me detuve en los primeros cuentos, y esta vez quiero aprovechar para hablar un poquito del último cuento llamado El Confidente. En este cuento, El Confidente, se narra la historia de una familia que debe huir de su tierra natal y asentarse en Lima. Van a disculpar el spoiler, pero voy a generalizar algunas cosas. Y luego que se asientan, el padre de familia tiene reuniones con amigos que llegan a su casa, reuniones políticas, evidentemente, y la chica es al comienzo asediada por un joven, luego se hacen parejas, se hacen novios, hasta hablan de casarse, y uno duda desde un comienzo quién es ese joven que se está infiltrando, ¿no?, en la casa, y sobre todo cuando hace preguntas tipo a qué hora se reúnen, cuándo se reúnen, y uno dice, ah, ya, este es un infiltrado de la policía. Y efectivamente la policía detiene a todo el mundo y todos desaparecen, entre ellos el novio también queda desaparecido. Eh, el cuento podría terminar allí como si fuera un simple testimonio, ¿no? Algo que nos ha ocurrido, y uno dice, el cuento requiere de otro desenlace, que es la que Teodosio nos da al final, cuando la joven se convierte en comerciante y lleva adelante al hijo, porque estaba embarazada, eso me faltó decir, y viaja a Bolivia. Allí en La Paz, en Bolivia, se encuentra cara a cara con este novio que la amenaza y le dice, tú no me conoces y yo no te conozco. Entonces, y ahí termina el cuento. Es un desenlace interesantísimo porque eh, nos hace dudar si se trata de un infiltrado o se trata de un arrepentido. Pero luego, cuando vas recordando los datos previos que nos ha dado, las preguntas que hace, la insistencia en saber cuándo va a ser la reunión, en qué hora, entonces te das cuenta que no es un arrepentido, es un infiltrado, es un confidente, pero de la policía, ¿no? Que le han dado otra vida, como ha sido bastante común en esa época a mucha gente, tanto de uno como de otro grupo que han colaborado con la policía, con el gobierno, han terminado en otra vida. Pero independientemente de los hechos de la realidad, el cuento logra un desenlace hermoso que rompe con la línea tradicional del testimonio para dotarle con ese desenlace a una cualidad estrictamente cuentística, ¿no? Eso es lo que resulta interesante en estos relatos, en estos cuentos de Teodosio. Es decir, coloca dentro de la estructura del cuento elementos propios del testimonio. El testimonio implica manifestar, como antiguamente eran los informes, manifestar situaciones que han ocurrido o que se aseguran haber ocurrido, ¿no? Entonces, por eso a menudo muchos cuentos escritos por otros autores a veces no son cuentos, solo son testimonios, a veces son relatos. Relatos ocurre cuando una anécdota acumula otra anécdota y después otra anécdota, y eso puede ir hasta el final, el infinito. Pero un cuento no, un cuento requiere cerrarse, ¿no? Siempre cerrarse. Y el pequeño resumen de este cuento que he hecho cierra perfectamente y explica quién era este invitado, ¿no? Entonces, este elemento formal aparentemente es una explicación formal, pero que nos muestra a un autor solvente, conocedor de técnicas narrativas, que de alguna manera manipula al lector, es decir, lo invita a ir pensando en los posibles desenlaces finales que va a tener el cuento, que también está en este hermoso cuento, pero la perfección del cuento que he leído es innegable. El cuento La doctora Aceves. Es un cuento hermoso y que se inmiscuye ya dentro de lo que en la crítica literaria se ha llamado la narrativa andina.
con la intromisión de elementos de tradición oral. La doctora Cebes es una abogada cuyo hijo está en prisión y el que narra la historia es el compañero del hijo. Y aunque parezca mentira, pero la doctora, la abogada, preferiría que su hijo siga en prisión en el frontón porque ella está más seguro, porque si sale a la calle, pues va a volver a reincidir. Está tan apasionado con la lucha que va a volver a reincidir, así que más seguro está adentro. Pero la realidad muestra que ni afuera ni adentro existe esa seguridad, ¿no? Y ocurre la famosa matanza, el bombardeo al frontón donde mueren casi todos. Y la frase final del cuento, para que vean cómo el autor es ducho en estos desenlaces, que es lo que estoy tratando de explicar, señala lo siguiente. Lo voy a leer y no se los voy a leer de memoria mejor, para que ustedes vean. A ver, me gustó mucho ese final. Disculpen que se los tenga que leer. Bueno, ya lo encontraré en un rato. Se me perdió. El final dice lo siguiente: y nos bombardearon, nos mataron a todos y yo no sé si estoy vivo o estoy muerto o estoy en el cuerpo de alguien contándoles esta historia. Así termina de manera estupenda este cuento que, como les dije, nos retrotrae a la tradición oral, es decir, quien habla, el vivo, el muerto, sugiere la transferencia del testimonio, pero todo eso son juegos de la ficción. Nosotros sabemos que en el fondo y detrás de eso se está narrando un hecho real y el hecho real está siendo contado mediante una voz, ¿no? Se le está dando vida a una voz y cuando dice al final, no sabe si está vivo o está muerto, en realidad eso no importa. Lo importante es que se está narrando un hecho donde la vida real, el testimonio, se junta con la ficción. No importa cómo lo cuentes, lo importante es que lo cuentes. De tal modo que Teodosio nos está marcando pautas propias de la ficción realista, de la ficción moderna incluso, que utiliza todo tipo de recursos, todo tipo de técnicas para poder construir un cuento solvente. Y el cuento es solvente cuando se logra esa suerte de círculo, redondez, donde no falta ni sobra nada, con un final, y esto es importante para un buen cuento, con un final que nos sorprende, nos explica y le da sentido a todo lo que hemos leído hasta entonces. En otros cuentos, el autor, voy a decirlo, Teodosio, el autor es ganado por el testimonio y por el relato. Es decir, la pasión por querer contar un hecho vence a las posibilidades de la ficción. Y el problema radica en que el testimonio va a seguir siendo el leitmotiv, ¿no? El motivo principal que va a guiar cada vez que escribamos sobre este tema. De hecho, a mí me ocurre lo mismo cuando he escuchado tantos testimonios de amigos y quisiera escribirlos todos, pero a menudo no puedo porque le falta, tengo que rellenarlo con algunos elementos de ficción para que el cuento esté redondo, porque el testimonio no es suficiente, ¿no? La ficción es como una cuestión exigente del que no podemos escapar. Teodosio construye con mano maestra sus cuentos. El cuento El Confidente es una muestra de esto, ¿no? Y la de la abogada que defiende a su hijo también. Quiero citar otros cuentos, pero estoy seguro que los siguientes expositores van a hablar de ello. Pero solo quiero terminar diciendo lo siguiente. Este es un libro donde entran en tensión géneros literarios como el testimonio, yo no sé si la autobiografía, el relato definitivamente y el cuento. Y el que sale vencedor es el cuento definitivamente, que convierte a Teodosio en uno de los buenos y grandes cuentistas del Perú de esta última jornada. No solo por el manejo técnico, sino porque le otorga una densidad a cada personaje, lo cual es bastante difícil de conseguir en esta época, ¿no? Donde la autobiografía es la marca común o la autoficción también la llaman. Acá regresamos a mostrarnos un universo que todos hemos vivido, padecido y que
pone en tela de juicio incluso el valor de la ficción por sí misma. La ficción por sí misma sin testimonio, ¿no? sin esta carga de la vida real que es, parece preguntarnos el autor y nos hace pensar en una serie de respuestas y replantear nuestra propia obra. Eso es lo interesante de estos cuentos de la GP. Yo sé que todo el mundo le pregunta qué cosa es la GP a Teodosio y creo que Teodosio es el que va a tener que responder eso. Bueno, eso sería todo de mi parte y seguimos charlando más adelante. Te doy el pase, Gloria. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. A continuación, vamos a tener las palabras de parte de Luis Eduardo Ayala. Luis Eduardo Ayala es actual presidente de la EA, director de la editorial Amarty, escritor y poeta de Ayacucho. Le damos el paso. Muy bien, muy buenas tardes. No, quisiera confirmar si se me escucha bien, por favor. Sí, sí, se le escucha bien. Bien, en primer lugar, ante todo, muy buenas tardes con ustedes. Y bueno, estoy acá, estaba mencionando antes de la transmisión que me encuentro en este momento en el campo. Estamos en la biblioteca Bosque Libre, que estamos en Las Palmas del Brae, ¿no? Estamos aquí en Las Palmas del Brae. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y también agradecer y felicitar al autor, que es en este caso Teodosio Olarte, que Teodosio Olarte con este libro, en primer lugar, abre una puerta, o bueno, ¿no? Él tiene una trascendencia que en Ayacucho se lo conoce más por el tema de la poesía, tiene varios libros de poesía. Sin embargo, con este libro se abre una línea en el tema de la narrativa y hace un buen inicio con este libro que ya es la segunda edición, que es Cuentos de la GP. Lo que caracteriza al libro, porque justamente cuando Marcos menciona, ¿no?, que sobre el tema de la violencia política hubo un momento que se convirtió en un tema recurrente dentro de la literatura peruana, ¿no? Y la idea era cómo se ha visto este tema de la literatura de la violencia política, sobre todo. Varios autores, esto va a depender mucho de los imaginarios, ¿no?, de cada autor. Por ejemplo, vamos a tener que unos lo ven como lucha de buenos y malos, otros lo han tomado desde el tema policíaco, por ejemplo. Otros lo han tomado como un tema de querer decir, ¿no? El otro, querer decir la verdad o hacer también el tema de la denuncia a través de la literatura. Entonces, Teodosio Olarte muestra una peculiaridad que normalmente se ha visto dentro de la historia de la literatura yacuchana con respecto a lo que se entiende sobre la ficción o el hecho mismo de ficcionar o hacer literatura. En primer lugar, vamos a tener, por ejemplo, acá, como podríamos hablar desde el propio Wawampoma, ¿no?, que hace una visión distinta sobre la historia a través de la crónica. Luego podríamos tener, por ejemplo, a este personaje que es Porfirio Meneses Lazón, quien muestra el otro rostro del indígena, porque vamos a recordar, por ejemplo, que para Arguedas nos presenta un indio muy sufrido, ¿no? Un indio muy sensible, un indio que en una u otra forma también él encontraba o se representaba en ellos, ¿no? Ciro Alegría te representa un indio tal vez que es un poco más marcado, más cercano a la tierra. Te presenta un indio que tiene ese afincamiento, ¿no? Ese tipo de indio telúrico, se le podría decir. Sin embargo, Porfirio Meneses Lazón te muestra al indio que se ríe, te muestra un indio completamente diferente. Y eso hace una riqueza dentro de su literatura, ¿no? Otro podríamos ver, por ejemplo, en la historia, hablar de Hildebrando Pérez Guaranja. Hildebrando Pérez Guaranja también te muestra, ya con el neoindigenismo, por ejemplo, cuando se aplica este tipo de neoindigenismo donde los autores empiezan a usar estas técnicas narrativas. O sea, se van del hecho de narrar, de crear relatos, a crear cuentos, ¿no? Como muy bien estaba mencionando el Virgües.
Entonces, gracias a bueno, acá en el tema de Ayacucho se puede hablar de la reapertura de la universidad. Empieza a aparecer una nueva generación donde Teodosio Olarte justamente pertenece a esta generación, que es la generación Javier Herao. En este, muy bien, en este hecho de la generación Javier Herao, empieza Teodosio Olarte junto con otros escritores de Ayacucho y encabezado por Osvaldo Reynoso, empieza justamente una nueva literatura y una renovación también de la literatura dentro de la ciudad, ¿no? Y es donde Teodosio empieza a trabajar con un grupo de publicaciones, sobre todo temas de poesía. Sin embargo, quiero detenerme acá un poco porque aparece una generación de escritores muy interesantes que siempre con la peculiaridad muestran otro rostro como se ve normalmente en una comunidad, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar en Julián, en Hildebrando Pérez Boranja, vamos a encontrar, por ejemplo, ese tipo del hombre del campo, ¿ya? De un indígena, pero con una creciente perspectiva sobre temas comunes de cómo se veía, ¿no? El tema de la migración, el tema también de la relación hombre-indio-naturaleza, pero hay algunas cuestiones muy interesantes, ¿no? Que se podría hablar en otro momento, pero es una visión muy nueva la que presenta Hildebrando Pérez. Acá también, y son pocos libros que cuando se toca el tema de la violencia política, que en este caso Teodosio Olarte nos ha presentado con cuentos de la GP, es otra visión de lo que comúnmente se llama o criollamente se entiende al respecto de la literatura de violencia política. En este caso vamos a ver, por ejemplo, vamos a encontrar eh, por ejemplo, uh, tal vez pueda pecar de lo que diga, pero vamos a encontrar una literatura que habla desde el otro lado, la otra visión, porque normalmente estamos con la idea de la literatura de los ganadores, ¿no? Entender el hecho de que este tipo de autores o este tipo de literatura siempre vemos o se muestra al otro solamente como el malo y bueno, como los malos y buenos, ¿no? En este caso el Estado es bueno y los otros son malos. Sin embargo, lo curioso en este libro, Teodosio Olarte no te muestra, rompe esa plataforma de malos y buenos y presenta más que nada el hecho de la propia humanidad de los personajes. Esto yo lo resalto bastante en el cuento, ya bueno, como habló de un cuento de nuestro compañero, el que me antecedió, Virués, ahora quiero hablar, por ejemplo, de este cuento del personaje Moico, ¿no? Este muchacho Moico, que es la relación casi de años, ¿no? Que se da dentro de un profesor y un estudiante. Y esa visión de cómo el hombre trata de surgir en plena violencia, ¿no? En plenos momentos fuertes. Fuera de eso, también hay otros temas bastante que vamos a encontrar, por ejemplo, el tema de la injusticia, que por el simple hecho de ser ayacuchano, por ejemplo, o el hecho de encontrar un papel, por ejemplo, en otro de sus cuentos, Teodosio Olarte te maneja esa idea de cómo fácilmente anteriormente te podían inculpar, ¿no? Y se aplica ese tema de injusticia, que fácilmente te podían inculpar y el Estado te sometía, ¿no? A un tipo de violencia. Otro de las cosas que se podría, otro de los temas que se puede ver, por ejemplo, hay una presencia que es real, pero también es mágica, ¿no? Al describir y pintar Teodosio con sus palabras a lo que es Huamanga, ¿no? En el hecho cuando describe el tema de la universidad. Recuerdo yo cuando él hablaba de que del segundo piso tenías que bajar al tercer piso. Y esto es real, ¿no? En la universidad hay un espacio, por ejemplo, que se da en la ex facultad de sociales, que por el hecho mismo que una persona que cuando va a bajar vas del segundo piso de la plaza central y vas a la Facultad de Sociales, aparece en el tercer piso. Sin embargo, cuando vas a subir del tercer piso, llegas al segundo piso, ¿no? Y esta situación mágica, Teodosio lo representa de forma muy magnífica y maravillosa. Ahora,
en el libro en conjunto es una literatura justamente, veo una constante de esa visión de que cada autor siempre trata de mostrar su propia visión sobre un tema en específico. Sin embargo, Teodosio Olarte se aleja un poco más allá y muestra cierta humanidad, como también hay una visión que indirectamente muestra al Estado como no necesariamente el bueno dentro de esta película, se puede decir, dentro de esta realidad que nos presenta Teodosio Olarte. Bueno, en primer lugar, felicito este texto y vamos a estar contestando algunas preguntas que nos pueda representar más adelante, ¿no? Eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Luis Eduardo Ayala. A continuación nos acompaña Alfredo Torres. Alfredo Torres Fernández estudió literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es maestrando en estudios culturales por la Universidad Pontificia Católica del Perú. Ha participado como ponente en diversos coloquios y seminarios de su especialidad y el psicoanálisis. Conforma la dirección editorial de la revista Acontecimiento. Ha colaborado con textos en la revista de pensamiento crítico Pacarina del Sur. Es coautor del libro La lucha de clases en el Perú 2016-2021, pugnas interburguesas a puertas del Bicentenario. Le damos el pase a Alfredo Torres. Gracias, Gloria. Bueno, quisiera saludar primero al profesor Olarte por brindarnos estos cuentos y espacio, al profesor Ricardo Virgües, a Luis Eduardo Ayala por estar presente, ¿no? Bueno, en función de esta presentación, quisiera hablar acerca del panorama de la literatura del conflicto armado interno. Usualmente el discurso oficial trata de señalar que este proceso no fue una guerra interna, ¿no? Se evoca la culpa al terrorismo, ¿no? Que la violencia y el surgimiento de Sendero, según la Comisión de la Verdad, se origina dentro de la cúpula de Sendero Luminoso y el mal surge a partir de ello. Y a partir de eso tenemos una historicidad oficial, una historicidad que cuenta una historia desde su lado. Y tal como lo señala Tolstoy, dentro de lo que es el ejercicio de la literatura vendría a ser ese espacio donde la memoria, el discurso y el lenguaje hacen, si se puede decir, una suerte de justicia en función a los secretarios del poder, que es la historia, ¿no? Ya que nos muestra otro discurso más cercano, si se puede decir, a lo real convulso. En este sentido, dentro de la narrativa del conflicto armado interno, como lo señaló Ricardo Virgües y Luis Eduardo Ayala, usualmente se ha escrito una literatura de élite canónica, ¿no? Ya conocemos la literatura oficial, incluso la de Vargas Llosa, Cueto, Roncagliolo, tratan de ubicar el conflicto armado, en especial Vargas Llosa, desde un problema cultural necesariamente evocado al campo, a la ciudad, ¿no? Esta contradicción en donde la barbarie del campo primitiva, esa cuestión irracional, generó este conflicto y este malentendimiento, ¿no? Y a la vez se muestra un lado muy oficial, desde afuera, ¿no? No tenemos imagen tanto de lo que representa el alzado, desde su subjetividad, su pensamiento, simplemente se muestra como un monstruo, se muestra desde un lado espectral, ¿no? Son senderistas que estaban ahí haciendo el mal, ¿no? En ese sentido, o también tenemos la otra visión, ¿no? la de la víctima, aquellos que tratan de escribir una literatura desde los vencidos, desde el arrepentimiento, desde una cuestión de la moral, del juzgamiento entre lo bueno y lo malo. Entonces, en la literatura hace falta una apertura, como lo señala Juan Carlos Ovius en su texto sobre héroes y víctimas, desde la literatura afirmativa, como lo señala Alain Badiou, desde una literatura que muestre, o sea, que no solo denuncie los males, sino que nos muestre, si se puede decir, no un camino, sino algo afirmativo, algo que no encontramos en la historia, algo que no encontramos en la realidad,
que el arte rasguñe esas condiciones horrendas que criban lo convulso mediante la anamorfosis, ¿no? La anamorfosis vendría a ser esa distorsión, ¿no? Si el discurso oficial policial nos señala que el terrorista es malvado, es un monstruo, la mirada al sesgo, la anamorfosis vendría a ver vendría a vislumbrar y a trabajar esa mirada, esa visión del alzado, desde sus motivaciones y preocupaciones no patológicas, sino bajo un contexto histórico, social, económico, político, ¿no? En ese sentido, tal como lo señala Velar en su texto Alegorías de la Derrota, la literatura del conflicto armado usualmente se salta un proceso de metáfora. Estamos viviendo una suerte de metáfora donde se trata de sustituir ese dolor por lo comercial. Se hace una literatura del comercio, de élite, se vende con este tema del conflicto armado interno. Escritores progresistas tratan de alzarse a esta lucha, pero desde una visión de moda que vende. Y en este sentido, no se evoca una suerte de crítica ni acercamiento a las relaciones y las contradicciones de clase. Eso es uno. Y lo otro vendría a ser que los cuentos de la GP, particularmente se ha dicho mucho, yo lo entiendo como guerra popular, pero el autor también quizá nos diga, en ese sentido, como lo señala Aizar, en la interpretación del lector, el lector a veces asume una posición, ¿no? Estos cuentos de la guerra popular nos dan una mirada al sesgo anamórfica del alzado, ya desde sus motivaciones, nada, si se puede decir, comprometidas con lo patológico, ¿no? Sino enmarcadas en un contexto histórico y social. A esta literatura, claro, se suma el arte. Hay literatura, claro, desde el lado militante, si se puede decir. Badiou tiene un concepto interesante sobre el arte militante o activista. No lo relaciona con arte programático, es decir, con un arte de propaganda. La categoría que usa Badiou para designar arte militante es arte en función a una vanguardia, en función a representar lo que Rancière llamó lo indecible, ¿no? Aquello que no está simbolizado en la ciudad, aquello que no conocemos, aquello que el lenguaje usual no nombra, no simboliza. Entonces el arte trata de simbolizar eso, el arte trata de acercar. Algunos cuentos que me llaman la atención bastante es uno, ¿no? El confidente, que ya lo mencionó Ricardo, nos da a entender claramente este proceso de cómo en esta guerra interna jugó mucho el papel de inteligencia de las fuerzas policiales. Como lo señala Jacques Rancière en su texto sobre política, el Estado policial lo que trata de hacer dentro del Estado es reconfigurar, o sea, simplemente normalizar su estado de situación, dividir en función a su normativa. Y lo que trata de hacer desde el otro lado es reconfigurarlo desde el compartimiento, no mediante este término francés que viene reconfigurar a dividir, sino reconfigurar desde un término de compartir, no de dar a cada quien lo que le corresponde, es decir, democratizar estos espacios. Cuando se trata de democratizar, es decir, darle voz, agencia a este sujeto, si se puede decir subalterno alzado, es que el discurso policial trata de reconfigurarlo bajo su lógica policial represivo. Entonces usa todos los elementos de opresión y represión que ya conocemos. Y justamente en este cuento, El Confidente, podemos ver cómo a partir de un profesor que viene de Ayacucho, se asienta en la ciudad de Lima, llega a esta familia, ¿no? Un muchacho curioso, entre comillas, que trata de aprender, ¿no? Pero vemos mediante indicios, argumentos, que es parte del discurso del Estado policial, ¿no? Y su trabajo simplemente es boicotear, dar nombres y sabotear este proceso. En este sentido podemos entrar en cuenta el ingreso, no como lo señala de Gregory en su texto Qué difícil es ser Dios, que
el fin de la guerra interna se da por las rondas campesinas, ¿no? No, o sea, hay otros elementos también. Entonces, de Gregory tal vez lo que trata de hacer también es expiar de toda culpa al Estado, ¿no? Entonces, en este sentido vemos que sí, no solamente hay un ingreso del Estado, sino también de una fuerza más externa, ¿no? Que es el capitalismo financiero con su servicio de inteligencia. El último cuento de Remigio es un cuento demasiado interesante que me recuerda a la novela que está escribiendo o que ya lo tiene terminado el profesor Olarte, Mr. Lawrence, que evoca unas generaciones donde el personaje, por más que trata de escapar, siempre está atrapado por lo convulso, ¿no? Esto es algo en función a algunas personas que tratan de decir, bueno, yo no me meto en política, ¿no? Yo no hago política, yo no sé nada de política, es como Remigio, ¿no? Que se mofaba de esto, y sin contar todo lo que sucede posteriormente, claro, pero vemos que Remigio no puede escapar de estas cuestiones. La convulsión ha estallado, las condiciones externas están ahí, atravesando, quemando, ya sea alguien que no sienta participación política o no, pero están ahí. Y esto dialoga mucho con la doctora Aceves, ¿no? Que justamente lo había comentado Ricardo, que es un cuento muy interesante en el sentido que nos evoca esta cuestión de plasmar lo que sucedió en el frontón. Hay pocos cuentos que abordan esta cuestión. Por ejemplo, he leído algo sobre Dante Castro que también habla sobre este suceso. Ahora sumado a profesor Olarte, hay un acercamiento a lo que sucede. Es aquello que no encuentras en la historia, ¿no? La historia dice en el mausoleo están los terroristas, son gente despiadada, pero si ustedes ven y nos acercamos a estos cuentos, ¿quiénes estaban encarcelados en el frontón? Eran estudiantes, como se ha dicho, los mejores hijos del pueblo, a veces aquellos estudiantes sanmarquinos de la UNI, de distintas universidades, dirigentes campesinos, barriales, ¿no? que trataron de creer en lo que fue el siglo pasado, ¿no? El furor por transformar el mundo, por esta enfermedad que trató de repelerse con todo el arsenal posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos acercarnos a lo que sucedió y cómo, a pesar de que esta madre abogada, como toda madre, claro, trata de preocuparse y decir, no, mi hijo está seguro aquí, ¿no? Pero vemos cómo la guerra y las condiciones históricas, la convulsión, llegan hasta ahí. O sea, un lugar de resguardo, entre comillas, era el presidio, porque afuera estaba la situación muy, muy caótica, pero no. O sea, la guerra, las condiciones externas, ¿no? Atraviesan, ¿no? A todo sujeto. En este sentido, hay muchos que asumieron un llamado a la historia, como lo habla José Martí incluso, que toda generación debe ser consecuente con su tiempo. El mismo Schiller señala eso, ¿no? Dice, maldita sea aquella generación, en cartas sobre poetas, maldita es esa generación que no se levanta o hace algo por su tiempo, ¿no? Y nos da señalamiento Schiller incluso que para hacer política, para hacer arte, hay que tener una educación estética y política. Y no solo para hacer arte, sino para leer arte, ¿no? En este sentido, hay un lenguaje, un conocimiento militante, cosa que no tienen muchas novelas, pero sí las hay, claro. Entonces, hay un conocimiento del lenguaje, un tratamiento, un acercamiento, tanto del autor, y se da esta democratización de las partes. O sea, no podemos algunos pueden decir, no, es una literatura programática, ¿no? Porque se habla del alzado de este lado humano o algo, ¿no? Incluso. Pero no. Entonces, no se toma partido necesariamente por una cuestión programática. No se encuentra un programa aquí.
se ven elementos como lo manifestó Ricardo, orales, el testimonio y la crónica son latentes. De lleno es lo profundo y lo rico que para los jóvenes o curiosos que estén tratando de comprender lo que fue el conflicto armado interno o hacer literatura incluso, porque te da información de primera mano para poder ficcionalizar a partir de ello, ya que esta información no podemos encontrarla pues, en discursos de historia o de antropólogos oficialistas, claro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el Moico podemos ver esta relación en donde este profesor en una zona barrial muy pobre se hace amigo, ¿no? de su estudiante, y ese estudiante pasa a formar parte posteriormente, no porque él haya decidido, no, yo voy a hacer, voy a formar parte del Estado policial, ¿no? Sino por las propias condiciones económicas políticas que este personaje, que no tuvo agencia para estudiar algo, se enrola dentro de las fuerzas policiales. Y podemos ver cómo el Estado policial pone al pueblo contra el pueblo, ¿no? Cómo utiliza una red de poder para ello, ¿no? Para oficializar y mantener su estado de confort. Y aquí podemos ver incluso las contradicciones, porque al ser un policía dentro de que se formó unas zonas barriales pobres, eran enviados a zonas muy convulsas, y aquellos que no pertenecían a estratos más bajos, no. Entonces, en ese sentido, podemos ver lo que Rancière llama la democratización del reparto de los personajes, ¿no? No toda literatura necesariamente tiene que hablar del proletariado, del militante, pero sí hablar del militante en función a todo el universo que se está tejiendo. Es decir, al menos bajo mi lectura no encuentro cierta particularidad dentro de los relatos y cuentos de Teodosio. Hay cierta universalidad, en el sentido que se está llamando una posición afirmativa, beligerante, mediante todos los personajes. O sea, podemos ver la subjetividad de las otras fuerzas, podemos ver la subjetividad del militante. Por ejemplo, en el radio, es otro cuento muy interesante que varios lo han leído, cómo había una guerra sucia, o más que guerra sucia, una suerte de complot, ¿no? Y esto lo escuché por familiares incluso, ¿no? Que el Estado cometía delitos y ponía la hoz y el martillo, este símbolo, culpando al ascender, ¿no? En ese sentido. Y aquí podemos ver esto en el radio, ¿no? Cómo llegan algunos alzados a una tienda a pedirlo alguna colaboración, y posteriormente también llegan otras fuerzas vestidas de alzados, ¿no? Entonces hay cierta confusión por ambos lados, porque esta familia pobre cree, ¿no? que está siendo atacada por Sender. En este sentido, el cuento, el libro, está completo de testimonios, de crónicas, de pasajes de lo que fue la guerra interna, desde distintas manifestaciones. Se saluda la nueva publicación y edición por Escarlata Editores, ¿no? Mano Alzada lo publicó hace mucho. Esto es una nueva edición. No se ha agregado ningún cuento, pero se saluda bastante que se haga esta literatura, una literatura no oficial, no canónica, tampoco programática, sino que está dentro de lo que Badiou llama una literatura afirmativa, una literatura militante. Incluso para aclarar esto, estamos por publicar casi ya el tercer número de la revista Acontecimiento, y hay un trabajo que hace Miguel Cavero sobre el realismo socialista chino en comparación al realismo socialista ruso, y esto de la mano con la lectura del Foro Yenan que hace Mao. Entonces señala que a diferencia del realismo socialista ruso y el realismo socialista chino,
el realismo socialista chino no se suma bajo una vanguardia o programa. El realismo socialista chino asume en efecto una posición, pero siempre pone la cuestión de popularización, elevación de la literatura, sin dejar de lado la técnica. Y tampoco se desprecia lo occidental, ni se desprecia la buena literatura. El mismo Mao señala, hay que quedarnos con la buena tradición, la técnica, y adaptarla bajo nuestras condiciones internas. Y a partir de ello, hacer una literatura, pero siempre una literatura universal, una literatura para las masas. En ese sentido se encuentra esta posición de hacer una literatura tomando técnicas de los clásicos, bajo la propia particularidad, ya como lo señala Joyce, bajo la aldea, pero que eso no genere una suerte de que solo se hable de la aldea, ¿no? Sino de que evoca tópicos universales donde todo habitante del mundo se sienta indiferente en las diferencias. Entonces, se saluda el libro y pasamos a lo que viene. Agradecemos la participación de Alfredo Torres Fernández. Bueno, ahora sí le toca al autor del libro Los cuentos de la GP, el maestro Teodosio Olarte. Bueno, Teodosio Olarte estudió en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, donde se gradúa como bachiller en Ciencias de la Educación, titulándose como licenciado en Educación Secundaria en la especialidad de Lengua y Literatura. Ha ejercido la docencia en diversas universidades públicas y privadas del Perú, así como en institutos superiores como la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Fue miembro fundador del Círculo Literario Javier Herau de Ayacucho, donde participó activamente de la edición de la revista Masa. Fundó y dirigió el Teatro Experimental de Ayacucho, TEA. Fue miembro del grupo literario Primero de Mayo y del Teatro Campesino de Lima y de la Asociación Departamental de Escritores Ayacuchanos. Actualmente es profesor titular en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, la Cantú de Chosica. En poesía, publicado Cincel, Sabina, en también junio en Ayacucho, Biografía del Pan, Rapicha, Carta a los Trabajadores de la Educación, entre otros. En narrativa, Moico, El Radio, El Zapato, que quiso ser como la vid. Tiene artículos sobre educación y literatura publicados en diversas revistas. Le damos el espacio. Bueno, muy agradecido por esta presentación, tanto a los organizadores, especialmente a Alfredo, a los amigos que están participando y han participado con sus comentarios, y a la audiencia que seguramente también es presente en esto. Estoy muy agradecido. Y voy a contar algunas anécdotas que tienen que ver sobre cómo el libro apareció. Creo que se le acaba de perder la conexión al internet. Sí, esperamos unos minutos porque has tenido problemas con la red. Sí, está desactivado su micrófono, profesor Teodosio. Tiene que volver a activarlo.
Bueno, ¿ahora? Sí, ahora sí. ¿Ya? Sí, puede continuar. Ya, muy bien. El amigo Virués insinuó sobre qué significaba el título del libro, el cuento de la JP. Y bueno, son dos letras que se traducen en muchas cosas. Hay que empezar porque la literatura es un lenguaje polisémico, no tiene solamente un significado. Tiene la posibilidad de generar una serie de casos, de nombres, y ahí está la riqueza también, ¿no? De su carácter artístico de la literatura. En cierta oportunidad, cuando se presentó este libro allá por la ciudad de Andahuaylas, hace ya 9 años atrás, se hacían la misma pregunta, ¿qué significaba GP? Y que yo debería explicar como autor. Entonces, preferí decirle al auditorio que ellos dijeran qué les pareció, ¿no? ¿Qué les parece a ellos es esa palabra? Y que podían dar sus propias opiniones, y empezaron a opinar. Y uno dijo, por ejemplo, bueno, aquí dice que son cuentos de la gran puta. Y la gran puta en el dialecto español, sobre todo peruano, quiere decir fantástico, maravilloso. Tienes una casa, un carro de la gran puta, tienes un carro magnífico, maravilloso. Tienes una chica de la gran puta, no necesariamente porque sea prostituta, sino que es maravillosa y buena, ¿no? Entonces, en cierto argot existe ese significado. Y planteaba así una persona. Otra persona decía, bueno, a mí me parece que puede ser cuentos de García Pérez, ¿no? Esa de esta, y otro decía, bueno, también puede ser cuentos de Guamán Poma, porque Guamán Poma también fue ayacuchano, escribió sobre problemas sociales, como su libro, Tratando de ver. Y así daban opiniones hasta que una de las personas dijo, a mí me parece que este cuento, que esta palabra significa en quechua algo así como cargador, ¿no? Efectivamente, en quechua existe la palabra jepe. La palabra jepe quiere decir bulto, que se carga a la espalda, ¿no? Cosas que el campesino lleva en la espalda en una manta. Entonces son cuentos del jefe, o sea, de la carga de cuentos. Y usted es un cuentista, pues, que carga sus cuentos. Y bueno, a mí esta opinión me gustó mucho. Y siempre lo he repetido como lo estoy haciendo ahora. Efectivamente, yo me siento un cargador de cuentos. Es como si andara con una alforja de cuentos para ir departiendo y gozando con la participación de quienes me escuchan o me leen. Y entonces, cuentos de la jefe, o sea, cuentos del bulto que uno va llevando, ¿no? A todos sitios. Y interesante esta opinión, me quedé con eso. Y por supuesto, forma generalizada, unos no lo decían por la misma época, pero algunos dejó entrever que se trataba de la guerra popular, cuentos de la guerra popular. Y esta persona que decía que traducía como guerra popular me decía, ¿y a usted qué le parece? Bueno, le dije, a mí me parece interesante todas las opiniones que han dado sobre el título del libro. Me quedo con todos y especialmente con el cuento jefe, ¿no? Es decir, esa traducción quechua, ¿no? En Ayacucho acostumbramos decir cuento jefe al cuentistero, al chismoso, ¿no? Y dentro del lenguaje popular. Y bueno, me quedé con eso y es una de las anécdotas interesantes sobre el título. Ahora, ¿cómo así surge este libro? Todos hemos vivido esta experiencia de la guerra interna. Y claro que ha sido cruenta, pero histórica y significativa, ¿no? Por su mismo desarrollo. Y como ya
alguien lo dijo en esta presentación, no ha sido una simple incursión de bandoleros, de bandidos, ¿no? De gente malvada que ha destruido la paz de la sociedad peruana. No ha sido así. La sociedad ayacuchana y la sociedad peruana, latinoamericana y el mundo en general estaba viviendo una suerte de lucha de clases en el mundo entre lo que hasta hoy sigue siendo lo que es el mundo capitalista y el mundo socialista, y eso ha generado revoluciones. Y Ayacucho, con la reapertura de la Universidad de Huamanga, ¿no? Encontró una suerte de posibilidad de participar de este debate internacional. Y es acá en Ayacucho donde se gesta, no se gesta, sino más bien se continúa el desarrollo de esta lucha popular que ya había planteado José Carlos Mariátegui. Y es en Ayacucho, a través de la universidad, donde se retoma el pensamiento de Mariátegui en el proceso de hacer también una revolución socialista en el Perú. Y después de muchos años, bueno, yo fui testigo de esa situación de reconstitución del pensamiento de Mariátegui, de su partido que había fundado él. Y claro, yo participé hasta 1975. En 1975 yo ya vine a Lima definitivamente. Pero ya muchos años se ha estado gestando, ¿no? Este proceso revolucionario de esta organización llamada Sendero Luminoso. Todos los que hemos estudiado, tirios y troyanos, rojos, amarillos o verdes o azules, hemos sido testigos de esta situación, no solo en la Universidad de Huamanga, sino no solo en la universidad, sino en toda la ciudad. Y pues por la ciudad de Ayacucho era una suerte de meca de estudiantes de diferentes lugares, no solamente de Lima, también del extranjero, llegaban hasta Ayacucho para participar de este debate. El proceso llevó a que ellos culminarían el planteamiento de Mariátegui con una lucha armada, que era lo que faltaba para realizar esta revolución, y efectivamente lo realizaron, ¿no? Y se llevó a cabo esta lucha a partir de 1980, como ya conocemos, y ahí ya se recrudeció con toda la guerra interna. En esta situación es que aparece una suerte de escritores que empiezan a tratar el asunto, empezando por los periodistas, especialmente por periodistas de la oficialidad, y daban cuenta de esta guerra interna, pero de una manera totalmente diferente a lo que se conocía en la realidad. Y quiero decir también que yo en ese momento era profesor, director de una escuela nocturna, de un colegio nocturno en Lima, y allí tuve la suerte de conocer estudiantes y personas ya adultas que llegaban, ¿no?, hasta Lima huyendo de la guerra, y trabajaban de día y estudiaban de noche. Y como sabían que yo era ayacuchano, a veces llegaban hasta mi despacho y empezaban a contarme historias muy interesantes sobre la guerra interna, sobre lo que habían vivido los pobladores, especialmente en Ayacucho, en Huancavelica y en Andahuaylas. Y yo fui recogiendo estas historias. En gran parte, yo tengo otro volumen de estos cuentos, en gran parte son efectivamente testimonios recogidos, pero elaborados hacia el nivel de la literatura, para que a través del goce estético se pueda enseñar y hacer conocer la verdadera historia del Perú en esa época. Así que la historia estaba siendo tergiversada o tratada tangencialmente, y escritores de la literatura lo estaban haciendo también, pero repitiendo las noticias de los periódicos, sin haberla vivido. Entonces me entró una inquietud y dije, no, aquí hay que escribir, ¿no? Y hay que escribir no solamente desde el punto de vista de la oficialidad, sino desde el punto de vista, como se dice, de los derrotados de la guerra, ¿no? Como ya sabemos, así fue en cuanto se refiere a Sendero Luminoso. Así que empecé después de haber recolectado estos cuentos, a hacer el trabajo literario, y me fue saliendo. Algunas veces he estado leyendo a algunos amigos, me siguió gustando, entonces ya me animé y los fui reuniendo en un volumen. Salió el cuento, salió el libro. Ahora,
La publicación es otra anécdota muy interesante. Cuando empecé a preocuparme por la publicación, muchas personas me decían, no, esto no se puede publicar, te puede suceder algo. Y algunos amigos efectivamente me decían, no, esto es muy peligroso, o esto difúndelo, pero no lo publiques. Y entonces ocurrió que consulté con un editor, ¿no? Que al comienzo aceptó la edición, pero después me puso argumentos de que sí, claro, vamos a ver, ya va a salir, pero nunca salía y así estuvo pasando el tiempo, ¿no? Creo que como un año, hasta que alguien me visitó, un escritor, si no me acuerdo, creo que también fue Virués, a mi casa, trayendo a un joven que yo desconocía, y hablamos del libro. Yo tenía el machote, eso que se llama el machote, ¿no? El original. Y comentando sobre literatura, ¿y qué tal? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, yo tengo esto que quiero publicarlo, y total, el editor está que me pasé hace un año y no quiere editarlo. Podemos verlo, me dijo el joven. Y lo vio, lo leyó rápidamente y dijo, ah, qué interesante. ¿Y por qué no lo ha publicado? No sé, ya lo he citado para hoy día, tampoco ha llegado. Pero yo lo puedo publicar, dijo. Y así, ¿y cómo podría ser? No, dígame usted nomás, yo lo publico. Y se animó. Y era el editor de Mano Alzada, que es el editor, el que ha editado la primera edición del libro. ¿En cuánto tiempo lo haces? En una semana, me dijo. Yo, entonces no entendía lo que era una publicación moderna. Y salió, en un mes lo estaba publicando él, ¿no? Y él preparó la presentación. Y justamente lo presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima. Y aquí fue interesante porque en esa reunión, fue en 1911, si mal no me acuerdo, que fue el segundo salón más concurrido de las presentaciones de libros según las estadísticas que hicieron las organizaciones de esa feria. La primera fue de un evento musical de un músico extranjero que llegaba a Lima, ¿no? Y efectivamente se vendió muchos libros. Yo estuve muy contento que la gente compraba al final de la presentación del libro, donde participó Osvaldo Reynoso, Susunaga de la presentación. Y se realizó esta presentación con bastante éxito. Pero la anécdota está en que el editor, que era muy inquieto, con una cultura especial, se animó a presentar el libro en la Feria Internacional del Libro de Santiago de Chile. Y efectivamente lo llevamos allá, ¿no? Y de paso, la Asociación de Escritores de Chile me invitaron a presentar el libro en su local, así que fuimos al local, y el secretario general de la asociación, entre una de sus intervenciones, dijo lo siguiente: ¿y usted qué siente con la publicación de este libro? Porque sabemos que en el Perú el gobierno está preparando una ley, esa vez era la ley del negacionismo, ¿no? Que es un anticipo a la ley esta actual que existe de apología, ¿no?, al terrorismo. Así que usted no ha tenido problemas con este libro, me dijo, en el auditorio, en la presentación. Y yo le respondí, bueno, no, efectivamente me han aconsejado que no publicara, pero por terquedad yo lo he publicado. Y me gustaría que mi gobierno me detuviera, ¿no?, se interesara por aplicar su ley de negacionismo en mí, porque yo no soy un escritor muy conocido y me harían un gran favor de catapultarme, ¿no?, en este libro, si acaso me detuvieran, requisieran el libro, ¿no? Pero no tengo ningún problema, y esta anécdota
del libro en cuanto se refiere a su difusión. Finalmente, todavía tengo tiempo, ¿no? Quiero hacer, a los 9 meses se agotó la primera edición. Y al decirle a algunos amigos, entre ellos Eduardo Reynoso, era, caramba, un récord de venta porque nadie ha vendido 1000 ejemplares en 9 meses, ¿no? Por el tema, por supuesto, porque el tema pues interesaba a todo el mundo, porque todo el mundo hablaba de terrorismo, pero no sabía cómo era el terrorismo. Con este libro parece que se inquietaban de forma muy interesante sobre lo que ha sido la guerra interna antes que terrorismo en el Perú. Así que se agotó la primera edición y los pedidos seguían. Tal suerte que yo recibía pedidos por docenas, porque estaban leyendo también en algunos colegios, algunos recién despachados. Y en una ocasión, un profesor de Ayacucho me envía una nota y dice, por favor, necesito 45 libros que he programado en mi plan lector del 5º año de educación secundaria. No, yo no tenía ningún libro. Antes de esto, tuve todavía la ocasión de tener un pedido de 20 libros y yo tuve que recoger de amigos y familiares, ¿no? Hacer una recolección prestadito nomás, les decía, para recoger los 20 libros y luego cumplir con el pedido. Pero cuando me piden los 45 libros, yo ya no tenía ninguno, así que hablé con el editor. El editor en un comienzo se interesó. Inclusive hizo la publicación de la segunda edición. Hizo bastante publicidad y muy buena, ¿no? Preparó la tapa del libro. ¿No? Todo esto que salió publicitado por internet, había vendido a los padres de familia para estudiantes, en sus clases, y no tenía cómo atenderlos. Estaba desesperado. El editor no cumplió, no sabía qué hacer. Estaba desesperado y, le dije al profesor que me hizo el pedido, oye, sácalo, aunque sea si Estamos teniendo algunos problemas con la conexión de internet del profesor Teodosio Larte. Dentro de unos momentos va a volver a conectarse.
Mientras regresa el profesor a conectarse, no sé si podrían ir comentando los demás participantes sobre su apreciación del libro. ¿Ya? Hola. Sí, ¿Ya? sí, ¿Se me- escucha? profesor, ¿puede seguir comentando? Sí, no se le escucha Hola. muy bien la señal. No hay muy buena señal, no se le escucha. Tiene Claro. mala conexión, profesor, no se le escucha muy bien. Sí, como repetía, invitamos a que comenten para abrir el diálogo. Algunos comentarios finales. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿no? ¿En qué Sí, situación estamos? ¿Continuamos? sí, sí. ¿Sí? Como usted no estaba, le pedí a alguno de los participantes si quería comentar para esto, pero puede continuar. Sí, participantes si quieren comentar para esto. No te estaba terminando. Eso no era- Y un poquito y ya están haciendo los... Luis Ayala, algunos comentarios finales que pudieras hacer. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y también felicitar al maestro Teodosio Larte y en cierto sentido la literatura que nos está mostrando para Ayacucho es un orgullo y además como con la revelación que él está haciendo algunas cosas con esta presentación justamente se queda con esa idea del cuento jepe, ¿no? La idea del chismoso, por ejemplo, o la idea del chismosío que se le dice, acá se le ve a los cuentos jepe de forma vulgar, ¿no? Y es muy interesante que de esa perspectiva. Bueno, felicitar al maestro Teo Solarte y estamos acá prestos y esperando también sus nuevas publicaciones y agradecer y felicitar a la revista Acontecimiento por este tipo de actividades. Eso sería todo. Gracias. Por tu parte, Alfredo Torres. Bueno, hay algunos problemas con la conexión debido a cuestiones técnicas. Se saluda esta fiesta que se viene celebrando acerca de la presentación del libro de cuentos de la GP. Como lo ha manifestado el profesor Olarte, es una suerte de constitución dentro de un marco de literatura que surge a partir de una disidencia, ¿no? De una posición beligerante, contradictoria a un orden canónico, ¿no? Creo que recoge muchos testimonios, muchas crónicas, como se ha manifestado, nos señala a la vez un contenido.
Usualmente la literatura actual trata de aislarse dentro del contenido, se evoca más a la forma. En este caso, la literatura de cuentos de la AGP no solo se evoca al fondo tampoco. Hay una dialéctica dentro del fondo y la forma. Benjamin ya sostenía que dentro de la obra de arte se debe ejercer esta suerte de dialectización entre el fondo y la forma, ¿no? Es decir, hacer visible estas relaciones convulsas, estas contradicciones dentro de la literatura. Y en efecto, estos cuentos bordean estas contradicciones, estas etapas muy cruentas de la historia peruana, que necesita un proceso de duelo. Como lo manifestaba anteriormente, Avelar señala que dentro de la literatura de la metáfora, que trata de sustituir esto alejándose abruptamente del tema, se debe abarcar esto mediante el duelo. Y este duelo vendría a ser a partir de la alegoría, mediante la metonimia, es decir, continuar pero con la huella, ¿no? Continuemos con esta huella, es decir, que estas contradicciones que surgen con la guerra interna no solo se dan en los años 80 o 90, ¿no? También se dieron en el año 1870 con Tupac Amaru, otras revoluciones como Manco Inca, todas las posibilidades de subversión que fueron acalladas, ¿no? Y que siguen ese legado de huellas. En ese sentido hay un retorno de las relaciones convulsas en todo sentido histórico que regresa continuamente mediante esa suerte de metonimia, que es continuar con esa huella, con ese mal que está ahí, pero mediante una crítica, ¿no? En este sentido se señala también una suerte de algunos elementos, si se puede decir, dogmáticos a veces dentro de este programa, y ello amerita una especie de balance de estudio que lo podemos encontrar, claro está, en el testimonio, en la crónica, en el periodismo, y en este caso en la narrativa y en los cuentos, ¿no? Son un conjunto de entre 10 cuentos que nos muestran, todo es parte de este recorrido de la violencia política. Y bueno, saludamos el libro, nos señala el profesor que se va a estar reproduciendo por el Jirón Quilca a partir del día miércoles. Algunos puestos como algunas librerías cercanas por ahí. Se va a estar señalando un comunicado por la página de acontecimiento para que puedan adquirir. Eso sería todo. Muchas gracias. Tenemos conectado al profesor Teodosio. Sí, se está conectando. En unos momentos él va a continuar su participación con algunos comentarios. Recording progress. Vamos a esperar unos minutos más.
Bueno, con el último comentario de Alfredo Torres, vamos a dar por finalizado por problemas técnicos en la conexión. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes en esta transmisión en vivo, a los presentadores, a los participantes y por supuesto al profesor Teodosio Olarte por habernos permitido poder presentar su libro. Muchas gracias.